Querido Javier King, pues bueno, amigo mío, hablemos de otras cosas. Nos vamos de Puebla hacia el Vaticano. Una vez más el Papa Francisco en unas, ¿cómo decirlo? A veces el Papa Francisco va y viene, me da la impresión. Es un Exacto. poco como le hace también la Iglesia Católica, ¿no? Entre que sí, entre que no. Y en esta indefinición me parece, mi querido amigo, que lo que pierde la Iglesia es feligresía. Y una vez más, pues hablando sobre cuestiones, creo yo, muy arcaicas sobre si se comete pecado o no en ejercer la sexualidad de manera libre, y especialmente la homosexualidad, que yo creo que es una piedra en el zapato en la muy machista y patriarcal Iglesia Católica, amigo mío. Buenos días. Buenos días, pues en efecto, ¿no? El día de ayer, en una entrevista que sostuvo con periodistas de Associated Press, el Papa Francisco, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y el dirigente del Estado Vaticano, pues dio una explicación, ¿no? Que tiene mucho contexto dentro de la propia iglesia y también para quienes están fuera de ella y quienes están fuera de Europa, pero sobre todo mucho para Europa, sobre si se debería perseguir o no la homosexualidad como un delito. Entonces, a ver si podemos escuchar estas palabras del Papa para que entendamos un poquito cómo es que él lo presenta. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerte tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Acá la audiencia, yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Retiro lo dicho. Porque el contexto es distinto, ¿eh? El Exactamente. contexto es distinto. Definitivamente esta entrevista dio mucho de qué hablar en América Latina, para la comunidad LGBT y también para los argentinos, obviamente siendo él de origen argentino, y porque una de las preguntas fue enfocada también es sobre la política, que en ese país está en este momento a punto de hervir, ¿no? Y pues que también a él se le ha, de cierta forma, cargado responsabilidad entre si apoya o no a alguno de los presidentes que han estado durante lo que él lleva como papa. Y bueno, hablaba por ahí sobre la pobreza y demás en Argentina. Lo que sí es que el contexto, cuando escuchamos el encabezado que muchos medios han estado manejando, pues es que está en contra de la homosexualidad, ¿no? En realidad trata de dar un apoyo. Sin embargo, este apoyo también está siendo un poco maquillado, ¿no? Porque finalmente nos estamos alineando sobre, bueno, no es un delito, condeno que otros países o que algunos países, que todavía como él lo marca, son alrededor de 50 países los que persiguen a la homosexualidad como un delito y más o menos 10 los que todavía tienen una pena de muerte a consecuencia de la práctica de la homosexualidad. Eso lo condena. Sin embargo, él dice, bueno, algunos pueden decir, o la iglesia dice, que es lo que realmente debería estar diciendo, la iglesia dice, el dogma dice que la homosexualidad es un pecado, sí, pero también es pecado no tener caridad. Esto es una postura que ha sido muy criticada dentro de la propia organización de la Iglesia Católica, porque en Europa hay todo un tema con sacerdotes que están apoyando desde Países Bajos, sobre todo, pues en los países más liberales de Europa, el sacerdocio femenino,
todo lo que es el pro LGBT en todas las letras que implica la bandera de la comunidad LGBT. Y entonces, pues, lo que está como tratando de hacer es suavizar estas aguas, sobre todo porque el sínodo de Alemania, que el sínodo es como la organización, digamos, local de cada país, a nivel Estado, Vaticano, está en contra de todo lo que tiene que ver con lo pro LGBT dentro de la Iglesia Católica y está llamando hacia discursos de odio, ¿no? Realmente muchas personas, a pesar de que se sacó de contexto, están recordando, bueno, entonces deberíamos seguir alineándonos con las normas morales o las normas de Estado que dicta un papa o que dicta un dogma religioso. Y es muy interesante que haya hecho mucho ruido en Latinoamérica, no solamente porque el papa es latinoamericano, sino porque los países latinoamericanos siguen siendo profundamente católicos, pero sobre todo profundamente cristianos. O sea, siguen habiendo muchísimas iglesias, no solamente católicas, también evangelistas, Testigo de Jehová, etcétera. Entonces, el que siga existiendo esta profunda fe, este profundo dogma religioso, sigue siendo una forma de, decir, bueno, es que hay una autoridad moral superior, hay una palabra que viene de Dios, designada, divina, etcétera, que dice que no debes de practicar la homosexualidad, porque la postura oficial del Vaticano, más allá de lo que el Papa puede decir en una entrevista que además se echó a mucha parte de la comunidad católica encima, es que la homosexualidad, por la Biblia y por todo lo que el dogma representa, es algo que es antinatural y que es algo que no debería ser practicado, que sí se debe de haber una apertura hacia el respeto y de haber una apertura hacia la comprensión de las personas que ellos dicen son humanos y que por eso pues, es lo que dice el Papa, ¿no? Es una condición humana. Ellos son humanos y su condición humana lo que él quiere decir es que son susceptibles al pecado. O sea, así como cualquier persona es susceptible al asesinato, al adulterio, etcétera, todos esos son pecados. Así es, estas personas son susceptibles hacia la homosexualidad, pero que lo mejor es que no se practique. Entonces, lo que invitan no es a la persecución, ni la criminalización, sino hacia la castración, porque dice, o sea, porque ellos dicen, está muy bien, nada más no ejerces tu sexualidad. Ahí está, porque yo creo, ahí está el meollo, porque lo que decía el Papa, a final de cuentas, era una crítica a aquellos países, muchos de origen musulmán, como Irán, donde es un Ujú, delito practicar la exacto. homosexualidad. Lo que no es un delito es la transexualidad. Fíjate qué chistoso. Incluso el Estado Interesante. te paga la operación allá en Irán, pero no puedes ser un hombre homosexual, Sí. tienes que ser una mujer transexual entonces para poder pues ejercer tu sexualidad, vaya. Pero muchos países africanos que son altamente cristianos y que persiguen Ruanda, entre otros, que son cristianos y que a partir pues de los preceptos cristianos, pues han generado estas leyes para no solamente encarcelar, sino para también, vaya, condenar a muerte a Ujú. muchos, especialmente hombres homosexuales, también mujeres lesbianas, ya no hablemos de personas transexuales que no logran sobrevivir. Me parece que el Papa se hace una crítica en ese sentido a aquellos regímenes donde pues se criminaliza en tal proporción a las expresiones de la sexualidad, a las distintas expresiones, pero mantiene este, pues esta gran herramienta que tiene la Iglesia Católica, que es el pecado, la culpa, porque al final de cuentas es interior, es íntimo, y pues tus prácticas, el ejercerlas o no ejercerlas, depende mucho entonces de que te sientas bien o que te sientas mal contigo mismo, pues a partir de los preceptos religiosos, a partir de los preceptos cristianos. Yo creo que es la mejor manera de controlar la conducta, mi querido amigo, a través pues de estas herramientas mentales. Y lo que me parece también es que la Iglesia Católica debería ser más explícita y decir, condenamos a aquellos regímenes que matan homosexuales, pero a la vez seguimos reconociendo como parte de nuestro dogma que eso está en la intimidad y entonces tú decides si lo practicas o no, de qué forma lo practicas o no, si es que eres cristiano, si es que eres católico, porque además en tu libre albedrío y gracias a la Constitución mexicana, pues puedes escoger entre ser religioso o no, amigo. Exactamente, tocas puntos muy interesantes.
Primero que nada, y algo que es muy importante en ese contexto, es exactamente lo que mencionabas, los países que siguen criminalizando o persiguiendo, especialmente los africanos, porque la Iglesia Católica, a pesar de que el Vaticano es uno de los países más ricos del mundo, porque, pues, mide 2 cuadras, este, sigue siendo una religión en crisis, que no tiene Oh, el ya poderío que sé. tuvo hace 1000 años, por No, claro que no. supuesto, y que, pues, sigue buscando adeptos, sigue buscando, feligreses que sigan dando cuotas, que sigan dando limosnas, como ellos lo llaman, y que sigan haciendo comunidad y demás, ¿no? Además que es una comunidad libre de impuestos, todo ese negocio es libre de impuestos en la mayoría de los países. Entonces, lo que quieren es entrar en el mercado africano, porque hay que decirlo, es un mercado, ¿no? El mercado de la religión. Protestante. Es un mercado, quieren entrar en esos países donde se está criminalizando, quieren ser el abanderado. Como muchas corporaciones se les ha criticado, muchas empresas, marcas y demás que toman la bandera de arcoíris para abrirse paso en mercados o crear mercados por sí mismo. Es lo mismo que se está buscando hacer con esto, por eso hay mucha campaña pro LGBT dentro de la Iglesia Católica. Sí, porque hay algunos sectores mínimos, demasiado Pero pequeños los para hay. ser Ujú. considerados dentro de lo que practica y sobre todo dentro de ya el clero, que sean abiertamente homosexuales o que hayan defendido esa postura claramente en Países Bajos, en países donde hay una seguridad social que los puede proteger de ataques, ¿no? Sería realmente muy difícil pensar que esto pudiera existir con un sacerdote en África, un sacerdote en América Latina, ¿no? Que pueda ser abiertamente homosexual y que pueda vivir una vida sin ninguna preocupación. Otro punto muy interesante y es lo que decías, que siguen utilizando el arma que inventaron hace un 2000 milenio, años. que es la culpa. Culpa. Y esa culpa, Uy, Dios pues mío. es toda una herramienta para ponernos, dentro de un círculo y de, pues, irnos haciendo como ovejas, ¿no? Con el perrito así ladrándoles a un lado. Muchos tipos de culpas que se han utilizado. Todavía en México seguimos, practicándolo o practicando costumbres que se quedaron o que las hemos disfrazado de tradición o de folclore, como las pastorelas, que siguen siendo, historias para contar hacia la feligresía y asustarlos de que se van a ir al infierno, ¿no? Finalmente, como decías, es nuestra opción, elegir o no ser católicos. Lo que sí es muy importante que consideremos es, hay muchos discursos actualmente en el mundo que están diciendo, bueno, ¿por qué el Estado tiene que ser laico? ¿Por qué no regresar a un Estado que sea dominado, que tenga participación de la religión? Muchos gobiernos, muchos discursos más bien en Latinoamérica están tratando de implementar esto. En Estados Unidos también, porque hay mucha gente que se está manifestando en contra de la prohibición de la oración en las escuelas, de los colegios religiosos, de ya no poner nacimientos en plazas públicas, o sea, ese tipo de cosas que distinguen a un estado laico más allá de la tradición o de la costumbre o del folclore, es muy interesante porque no solamente pasa desde la religión. Esto es algo que ya está anquilosado, probado, que se ha estudiado, que hay muchas líneas para comprenderlo. Hay muchas personas que siguen utilizando la culpa Ay, para seguir, pues, haciendo negocio. Por controlar. ejemplo, la culpa medioambiental. Que precisamente la culpa medioambiental nos está pesando aquí en Puebla, mi querido amigo, con este cielo tan contaminado, pero especialmente por el programa de verificación vehicular. Mi querido amigo, una vez más, mira, lo dijo el Papa hace unos minutos que lo escuchamos. eh, Más pecado es que no te importe el prójimo, más pecado es que pisotees a tu prójimo, más pecado es que trates de criminalizar o de perseguir o de presionar, acosar, hostigar e incluso imponer tus ideas a tu prójimo. Eso es más pecado. La religión se lleva en lo íntimo y yo creo que la mejor manera de expresarla es tratando bien a tu prójimo. ¿No dicen eso los mandamientos? Digo, si es que somos Exactamente. católicos, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí partiríamos también del respeto a la diversidad, del respeto a las distintas ideas, a las distintas expresiones de la persona, que todas están enmarcadas y resguardadas por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y qué bonita es la separación Estado-Iglesia. Y qué bonito es de que cada quien con su cada cual, como bien lo dijo Jesucristo, al César lo que es de César y a Dios Exacto. nos tenemos que ir. Mi querido Javier King, muchísimas gracias, amigo mío. ¿De dónde te hallamos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Roger.